Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en ¿qué haría si empezase de nuevo una nueva cuenta? Quiero comentaros que Genshin es un juego, como dije hace muchísimo tiempo en muchísimos vídeos, y por eso tenéis esta cantidad de contenido, que siempre me ha mantenido muy buena ilusión y tengo por suerte una relación sana con el juego, muy aparte de que, aparte de esa relación sana, haya una suegra molesta, que es la empresa que hace un montón de cosas, pero ya he aprendido a separarlo totalmente, aparte de los que seguís el canal, el historial de cosas que han pasado, y muchas veces en directo se me ha planteado y me han planteado qué haría si empezase una nueva cuenta de cero, o incluso yo mismo, si pudiese borrar el conocimiento, experiencias y sobre todo la historia del juego para volver a vivirla de cero como si fuese un juego nuevo al cual no hubiera jugado. Me encantaría, lo haría desde luego, y es posible que cuando el juego esté semi completo dentro de unos años sortee alguna de mis cuentas y empiece de nuevo como proyecto una nueva cuenta que posiblemente también sea free to play, como mi cuenta free to play, la cual hablo mucho de ella. Y se me planteó este vídeo porque todos los días llega gente nueva al YouTube, a la plataforma morada, al resto de comunidades de Discord o de Twitter que tenemos en el canal, que están aquí todos los links de las redes, y siempre hay gente nueva que pregunta qué hago o primeros tips. Realmente esto no es una guía para principiantes enfocada en, bueno, pues si empiezas tienes que hacer esto, esto y esto, sino es una guía para principiantes menos enfocada en cosas técnicas y recursos del juego, que ya tengo muchas guías sobre ello, sino que es una guía de alguien que lleva jugando 3 años, con la experiencia de ser una de las plataformas más queridas y vistas, gracias a vosotros, del propio juego de Genshin Impact, y por eso estamos donde estamos y lo agradeceré todos los días. Y esto es básicamente qué haría yo ahora en Genshin Impact si empezase una cuenta nueva sabiendo todo lo que sé, para multiplicar mi experiencia, y lo que diría al yo del futuro si tuviese la oportunidad de empezar de nuevo una cuenta nueva en Genshin Impact para disfrutarla al 100%, teniendo la oportunidad de darle un botón y perder ese conocimiento de haber jugado Genshin Impact. Pues bien, lo primero es no ver contenido. No, mentira. Hay un meme gigante en internet, y es verdad, porque la comunidad de Genshin se ha tornado cada vez más tóxica, pero en la mayoría de videojuegos, las comunidades de videojuegos siguen evolucionando a ser cada vez más tóxicas, y las que no lo son dentro de la partida porque es un juego competitivo, lo son por sus waifus como es Genshin, y los que no lo son por sus waifus lo son por X o por Y, y al final el problema somos las personas y la plataforma de internet, que beneficia el anonimato y sobre todo beneficia todas esas cosas negativas detrás del anonimato. Pero si buscas, siempre tendrás un sitio sano donde disfrutar, y esto es importante. Entonces, ¿qué es lo primero que haría o tendría en cuenta? Lo primero es que todos los recursos en Genshin Impact sirven. Cada flor, cada bichito que matas que te da carne, cada pollo, cada cosa que puedes recolectar, cada trozo de madera sirve, y básicamente recordar que a diferencia de otros juegos el inventario es infinito, menos los artefactos, pero que se farmean con resina, con lo cual hasta que no lleves jugando seguramente medio año no vas a tener ese cap de artefactos, con lo cual no te vas a preocupar, pero todo lo que son objetos recolectables de mundo abierto son inventario infinito, sirve, recolecta todo. Segundo, mentalízate en Genshin de que va a haber una cantidad de texto insano. Es un gran problema. Espero, suplico, rezo y tengo fe que dentro de unos años por fin te pongan un botón de skip, o de por 2 o por 3 en las misiones, o de que haya incluso manera de... Pero mentalízate de que habrá mucho texto. Si un problema tiene este juego, y os digo el motivo por el cual lo hacen, es que tiene demasiado texto. Este juego con mucho menos texto sería bastante más disfrutable, y de por sí ya es un muy buen juego. Tiene un lore extremadamente profundo, pero también una cantidad de texto generado por IA de misiones secundarias, que es verdad que a veces tienen que ver con el lore de algún personaje que te pueda llegar a gustar, o que incluso te dan guiños y señales para el lore de la trama principal, pero es literalmente un más de 40% de texto inútil de relleno. Dejadme en los comentarios para vosotros cuál es el porcentaje de texto inútil que tiene Genshin. Lo siguiente, aparte del mucho texto, porque no hay mucho más que añadir, y esto es importante porque esto es uno de los puntos que quería extenderme más en el vídeo, hacer una estrategia. Vamos a detallarlo.
En vídeos antiguos, cuando hablaba en Genshin de hacer una estrategia, comentaba, y sí que es un punto importante dentro del punto de hacer una estrategia, el hecho de que al menos tengáis un mínimo de conocimiento sobre qué es lo que hacen los personajes, aunque vienen bastante de vez en cuando, ahora cada vez vienen más porque hay nuevos banners, como los gacha, que al final meten diferentes combinaciones de banners para que tengas acceso a muchos personajes en poco tiempo, pero los recursos para sacarlos, las protogemas, son limitados y has de hacerte pues una pequeña estrategia de ver lo que vas a tirar. Entonces, hay una parte de este punto, como decía, que sí que sería hacerse una estrategia enfocada en entiende al menos los mejores personajes y equipos del juego, y dentro de eso haz algo más relacionado, por supuesto, con lo que te guste. No te vayas al top, pero hay gente que juega a tryhard en los juegos y si ve que el top es esto, esto y esto, va a trabajar y tratar de conseguir esas combinaciones y equipos. Pero no, eso es un punto. Pero el otro punto de hacer una estrategia es mucho más importante, y es empápate un poco de lo que sí te gustaría conocer del juego, como muchos hacéis, para cuando le vais a dar una oportunidad a un juego o empezar una partida nueva. Si ya tenéis una cuenta de Genshin y habéis cometido errores los cuales habéis aprendido para volver a aplicar de nuevo en una cuenta distinta, y básicamente esa estrategia que ya no solo sea por lo mejor del juego, porque eso cambia. Y además es un juego, como siempre se dijo, que por suerte, y creo que es uno de los puntos que han hecho que sea tan populares, Genshin puede limpiarse todo el contenido siendo free to play totalmente, sin un solo centavo en una cuenta. La estrategia sería más un punto de voy a tirar solo por waifus, voy a tirar solo por lo que me guste, voy a hacerme algo que me facilite todos los retos y luego a partir de ahí voy a ir ya como un pollo sin cabeza y empezar a tirar a lo que me dé la gana y no tener ni un solo control con las protogemas. Voy a organizarme mejor con las protogemas, que esto sí sería algo que os voy a recomendar puntualmente, de hacerte aunque no vayas a tirar solo por lo más fuerte, pero por lo menos hacer una estrategia, y mejor que las protogemas te estén sobrando y no tires impulsivamente a algo que cambiaste repentinamente de opinión por el hype del juego y otras cosas que hemos hablado en otros vídeos, y muchos mecanismos de generarte ansiedad e impulsividad que tiene dentro del juego, sino que hagas una estrategia de verdad. Pero dentro de esta estrategia, tirar solo por Contes, tirar solo por Fatuis, es decir, mucho más allá, como digo, de estudiarse un poco lo más eficiente en el juego y más o menos hacerse dentro de esos baremos un par de equipos a los que poco a poco vayas sacando los personajes que conforman sus equipos, sino ya mucho más allá de incluso tener en cuenta qué es lo que vas a hacer con el juego. Esa es la estrategia, porque mucha gente no tiene una buena experiencia y termina vendiendo cuentas o haciendo cuentas de nuevo solo por errores, o mucha gente, y esto es peor todavía, que sí tiene la posibilidad económica, que no es mucha gente de la que me ve, porque principalmente el público es latinoamericano y el gran mercado de Genshin y el gran poder adquisitivo está tanto en Estados Unidos como en ciertos mercados de Europa y algunos países de Asia, aunque principalmente China es uno de los ingresos más grandes que tiene la empresa. La realidad es que hay gente que incluso dentro de esos problemas, como hablan en otros vídeos, que genera Genshin, termina gastando lo que no puede o no tendría que haber gastado. Así que el punto más importante para empezar estrategia en Genshin es entender ciertos aspectos, que no os preocupéis, que no va a ser spoiler para vosotros, sobre al menos lo más eficiente en el juego, porque el producto principal de Genshin son los personajes, y a partir de ahí hacerse una pequeña estrategia para por lo menos respetarla y siempre tener protogemas de sobra y, vamos a decir, una buena preparación y planificación sobre el producto principal de Genshin, que son las protogemas y las protogemas para tirar por personajes. Siguiente punto, buscar una comunidad. Esto es muy importante porque Internet salvaje, sabéis que está lleno de cosas que posiblemente a mucha gente le pueden chocar o le pueden resultar ofensivas o le pueden resultar hostiles, y sin embargo, si encuentras alguna comunidad, que hay muchas, de algún creador X que sea afín, que tenga un contenido sano, que te guste lo que está haciendo, que veas que ese creador sobre todo se enfoca y trata de beneficiar a que simplemente la comunidad se sienta bien, aprenda el juego, crezca y sobre todo mantenga las ganas de seguir jugando, porque recordar que muchos de los puntos a favor que tienen los juegos para mantenerse es que los creadores mantienen el hype y la gente enganchada a los juegos, porque, como en este caso, renuevan contenido, traen guías, traen un montón de cosas beneficiosas para la comunidad, y la gente sigue más o menos a gusto porque ve que el juego sigue vivo, se siguen haciendo vídeos sobre el juego y sigue manteniendo esa ilusión por probar equipos nuevos, por hacer cosas nuevas, por conocer una comunidad nueva. Así que si vais a empezar una nueva cuenta en Genshin, tanto si sois nuevos como si no, un punto muy importante es
buscar una comunidad sana. Siempre está bueno pertenecer a varias, siempre está bueno comparar qué es lo que más te puede beneficiar a ti y sobre todo siempre está bueno en el libre mercado y la competencia de quién puede hacer un mejor producto, una mejor comunidad, un mejor trabajo y ofrecer al público un mejor contenido, que la gente también como clientes, vamos a decir, de las comunidades o como clientes de los juegos, como jugadores, tenga su estándar de exigencia a lo que le están dando alto para que beneficie a la gente que más se esfuerza y mejor trabaja para la comunidad. Así que es eso, comparar y buscar una comunidad muy sana porque os van a ayudar muchísimo a disfrutar más del juego o incluso a pasar por encima del mucho texto este súper aburrido o facilitaros, si encontréis algún mínimo de dificultad, las maneras de la forma más eficiente de pasar esa mínima dificultad en el juego y de la manera más cómoda y con una bonita experiencia, cosa que según qué clase de comunidades, como es la vida, como es el mundo y como es internet, te puedes encontrar unas cosas u otras. Y por último, y es el punto que siempre se ha hablado hace 3 años en la comunidad de Genshin Impact, no gastar lunas hasta que no tengas un conocimiento increíble y no tengas mínimo AR más de AR50. El tema de las lunas siempre ha sido un vídeo aparte. Hay vídeos que estarán por aquí en pantalla, gracias editores, donde explico, no gastéis lunas y si las gastáis, este es el orden de prioridad, aquí, aquí y aquí. Este no es el vídeo, aunque básicamente el orden de prioridad de las lunas es nunca en artefactos, es lo último en prioridad, menos cuando sale un set nuevo, como por ejemplo el de Arlequino, y sabes que tienes ya el resto de artefactos más o menos coordinados. Pero eso es muy importante y haré un vídeo aparte seguramente, pero haciendo un resumen, en prioridad siempre las armas, pero no subáis 80.000 armas, sino las justas y necesarias. Las armas al 90 incluso es el recurso del juego que más stat te va a beneficiar a un personaje en combate. Luego el nivel de personaje, aunque no todos los personajes hay que subirlos al máximo, o sí se pueden subir, pero pueden funcionar bien sin subir, solo dejándolos al 80. Y los talentos, que cerca del nivel 8 los talentos ya hacen su trabajo perfectamente y tampoco hay que irse mucho más allá del nivel 8. Pero los artefactos no. Y como digo, en otra ocasión, en otro vídeo, haré un vídeo donde sí que recomendaría gastar lunas. Entonces, esto en conjunto es lo que yo me diría a mí mismo si soy capaz de tener un botón para empezar una cuenta nueva y borrar, por así decir, la experiencia que he tenido en Genshin en el sentido de volver a empezar con ilusión un juego nuevo que no conozco, o lo que diría a la gente después de ser un creador de 3 años con 2 cuentas, una de ellas free to play con varios récords de haberme pasado el abismo en 3 meses y medio desde que empezó el juego y varias cosas más que hicimos en directo con vosotros con 0 centavos, y lo que le diría a alguien que está empezando en Genshin, ya no digo como guía para principiantes de recursos, sino como habéis visto mucho más allá para perfeccionar y potenciar, maximizar la experiencia que puedan tener con el juego. Poquito más, dejar un buen like, una buena noticia, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar del vídeo y el canal, cuidaos mucho, tener muy buen día, noche miñi miñis y chaito.